Buenas tardes, hoy es martes 20 de marzo y vamos a continuar con las tutorías virtuales correspondientes a matemáticas al nivel 2 y a la tercera evaluación. En el día de hoy desarrollaremos el tema 3, que tiene por título Funciones elementales. Veremos, por lo tanto, todos los tipos de funciones elementales. Primero las funciones afines y lineales, y a continuación veremos las funciones inversas, así como las funciones cuadráticas. Las cuatro funciones elementales que más se utilizan son las funciones lineales y afines, luego las de proporcionalidad inversa, que vienen a representar magnitudes inversamente proporcionales, y finalmente las funciones cuadráticas. Estudiaremos sus características principales, así como el tipo de representación gráfica que tiene cada una de ellas. Funciones lineales o de proporcionalidad directa. La función lineal o de proporcionalidad directa es la que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales, tales que su cociente es constante. Recuerdo brevemente lo que son magnitudes directamente proporcionales. Es cuando al aumentar una magnitud la otra aumenta proporcionalmente, o lo que es lo mismo, al disminuir una magnitud la otra disminuye proporcionalmente. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, a mayor velocidad, más consumo de gasolina tiene un coche, o cuanto mayor sea el número de hojas de un libro, mayor será su peso. Dicho cociente es la constante de proporcionalidad. La ecuación de la función lineal es y igual a m por x. X sería la constante de proporcionalidad, que será por tanto el cociente entre las dos variables, entre y x. La representación gráfica de esta función siempre es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. La función lineal es creciente cuando m es positiva, m es la pendiente, y será decreciente si m, es decir, la pendiente, es negativa. Cuanto más cerca de la vertical, es decir, del eje y, esté, mayor es el valor absoluto de m, mayor será por lo tanto el valor de la pendiente. Por este motivo también se llama a m pendiente de la recta, puesto que mide la inclinación de la recta respecto al eje x. Vamos a ver un ejemplo para el que emplearemos una función de este tipo y veremos la representación gráfica. En un litro de agua de mar hay 26 gramos de sal, es decir, 26 gramos por litro. ¿Cuánta sal hay en 10 litros de agua de mar? Las magnitudes litros de agua y gramos de sal son directamente proporcionales, es decir, a más litros de agua, más gramos de sal. La variable independiente es la cantidad de agua, es decir, la cantidad de agua no va a depender de la sal, pero sin embargo al revés sí que ocurre, es decir, la dependiente será la x, que será la cantidad de sal, que dependerá de la cantidad de litros de agua. La función que la relaciona es una función lineal, que podemos expresar con la siguiente expresión algebraica: y igual a 26x.
La constante de proporcionalidad es 26 y es también la pendiente de la recta. Se trata de una función lineal creciente, es decir, puesto que m es positiva, además pasa por el origen de coordenadas, es decir, parte del punto 0, 0. Evidentemente, a 0 litros de agua tendremos 0 gramos de sal, por lo tanto va a pasar por el origen. La representación quedaría así, y parte del 0, 0, simplemente teniendo esta función, construimos una tabla de valores, que es lo que explicamos en tutoriales anteriores, damos valores a la x y obtenemos los valores correspondientes de la y. Para un valor de x igual a 1, obtendré un valor de y igual a 26. Para un valor de x igual a 2, obtendré un valor de y igual a 52, y así sucesivamente. Entonces ya podemos contestar la pregunta: ¿cuánta sal hay en 10 litros de agua de mar? Pues tuvimos el número de litros, que sería x, y hallamos y, que será la cantidad de sal en función de los litros, que es x. Entonces, el número de litros no lo indica la pregunta, que sería 10, y sabemos que sería 26 por 10, 260. Quedaría aquí reflejado en la representación gráfica. A 10 litros de agua de mar le corresponden 260 gramos de sal. Por lo tanto, la inclinación, es decir, la variación de las i's respecto a la variación de las x, es lo que nos va a determinar la pendiente, es decir, m. En este caso, como podemos ver, es positiva. Si la pendiente fuese así, sería negativa. Bueno, con esa breve explicación ya hemos visto las funciones lineales. Veremos ahora las funciones afines. La expresión analítica de este tipo de funciones tiene una ligera modificación, va a ser y igual a mx, que es lo mismo que las lineales, más n, es decir, aquí incluimos n. Siendo n y m dos números reales cualesquiera, pero si, m debe ser distinto de 0, es decir, si no tengo m no tengo pendiente y por lo tanto multiplicar m por x no tengo x. Cuando m es igual a 0 se trata de funciones constantes y su expresión pues sería el número que determine n. En este caso n es igual a 3, es decir, y igual a n, por lo tanto sería paralela al eje x con un valor de y igual a 3. Cuando una función es del tipo y igual a mx más n, se dice que la variable y depende linealmente de la variable x. El motivo es debido a que se trata de una línea recta. La gráfica representa una línea recta. En la ecuación de la función afín, m será la pendiente de la recta, es decir, ocurre lo mismo que en las funciones lineales, y n es la ordenada en el origen, o también llamado coeficiente de posición, e indica el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas. Es decir, el punto de corte de la recta cuando o cuánto vale la y cuando la x es igual a 0. Ahora lo veremos con un ejemplo. Ejemplo. En el recibo del teléfono de un usuario vemos que el gasto mensual es una cuota fija de 10 euros
a la que hay que sumarle 0,05 euros por cada minuto que se utilizó el teléfono. Es decir, independientemente del uso del teléfono, se emplee o no, vamos a tener que pagar una cuota fija de 10 euros. Estos 10 euros será el coeficiente de posición, es decir, va a ser la n, que es la ordenada en el origen. Para un valor de x igual a 0, y va a valer 10, que serán los 10 euros de cuota fija. A esta cuota fija vamos a sumarle 5 céntimos de euro, es decir, 0,05 euros por cada minuto. Es decir, por un minuto sumaremos 0,05 euros, por 2 serían 10 céntimos de euro, por 10 minutos 50 céntimos y así sucesivamente. La función que relaciona el tiempo que se usa el teléfono y la cuantía que se tiene que pagar al mes será, por lo tanto, y igual a 0,05x más 10, siendo 10 n y 0,05 sería la pendiente, que será positiva. No tendría sentido una pendiente negativa para este tipo de enunciados. Gracias a la gráfica de la función podemos predecir cuánto tiempo podemos hablar si no queremos pagar más de 20 euros al mes. Es decir, si tenemos destinado un presupuesto de 20 euros mensuales para gastos telefónicos, pues podríamos predecir, teniendo esta función, qué valor de x, es decir, cuántos minutos deberemos hablar para no sobrepasar esos 20 euros. En este caso sería 200 minutos al mes. Se puede ver claramente la función. Es decir, vemos aquí la representación gráfica. Esta sería la expresión algebraica de esta función. Vemos que la pendiente es positiva y simplemente lo que tenemos que localizar es qué valor que el valor 20, es decir, 20 euros, que es el gasto que queremos, el gasto máximo que tenemos previsto para el teléfono, pues buscamos su valor correspondiente en el eje X. En este caso serían 200 minutos. Hemos visto que n valía 10 y por lo tanto esta función, al contrario que las funciones lineales anteriores, no van a partir del origen de coordenadas, no parten del 0, 0. Sino que parten de un valor mínimo, en este caso 10, serían 10 euros de cuota mínima. Pendiente de la recta. La pendiente de la recta ya hemos visto que corresponde con la letra M y expresa gráficamente la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas. La inclinación de la recta nos da una medida de cómo varía la magnitud X al variar la magnitud Y. La variación es tanto mayor cuando más inclinada esté la recta. Es decir, a mayor variación de una respecto a otra, mayor será la inclinación y por tanto mayor la pendiente. La pendiente de una recta se puede calcular, hemos dicho que es m, como la variación de y partido la variación de x, o lo que es lo mismo, delta de y partido delta de x. Es decir, diferencia de y respecto a diferencia de x. Eso sí, tenemos que cumplir unos requisitos mínimos para calcular
una pendiente de una recta. Debemos disponer de dos puntos de la recta y hallar las variaciones restando sus coordenadas, x e y respectivamente. Es decir, por un lado las x y por otro lado las y. Por lo tanto, hallaríamos la pendiente. Cuando se tienen dos puntos cualesquiera, x1 y 1, serían las coordenadas correspondientes al primer punto, y otro punto, cuyas coordenadas serían x2 y 2, la pendiente queda determinada por el cociente entre la diferencia o variación de las ordenadas de dos puntos de ella y la diferencia de las abscisas de los dos mismos puntos. Es decir, y2 menos y1, la coordenada y en el punto 2 menos la coordenada y en el punto 1, partido la coordenada x en el punto 2 menos la coordenada x en el punto 1. Estos valores serán los que al hallar su cociente nos determinarán la n, que es la pendiente. Veremos ahora cómo se obtiene la ecuación de la recta a partir de diferentes datos. En función de los datos que nos den, pues actuaremos de una u otra forma. Primer caso sería obtener la ecuación de la recta si nos dan la pendiente de la misma y un punto. Conocemos un punto de la recta, que denominaremos P. Tiene una coordenada x y otra coordenada y. Es decir, P es x sub 1 y sub 1. Y su pendiente n. Estos son los datos. En ese caso, la ecuación de la recta será esta expresión que tenemos aquí, que nos dice y menos y sub 1 es igual a m por, entre paréntesis, x menos x sub 1. Esta expresión se denomina ecuación punto pendiente de la recta. Veremos ahora un ejemplo para poder calcularla. Ejemplo. Da una recta de pendiente m es igual a 2/3 y que pasa por el punto menos 3, 2, ¿cuál es la ecuación de la recta? Es decir, nos dan dos datos, por un lado m, es decir, la pendiente, que sería de 2/3, sería una pendiente positiva, y por otro lado el punto que tiene como coordenadas x menos 3 e y 2. Aplicamos la ecuación punto pendiente y lo único que debemos hacer es sustituir los valores del punto y el valor de la pendiente. Y permanece tal cual está y x permanece tal cual está. El resto vamos a sustituirlo, es decir, y sub 1, 2, como era y menos y sub 1, y menos 2. M, 2/3. Pues tenemos aquí 2/3. Que multiplica a x menos x1. X lo dejaremos tal cual y menos x1 sería menos 3, por lo tanto más 3. Menos y menos más. Entonces, de forma simple, o sea, al simplificar esta expresión nos daría y igual a 2/3 de x más 4. M sería 2/3 y 4 correspondería a M. Si representamos gráficamente la función, vemos que pasa por el punto dado, es decir, el punto que nos dan como datos para el que hemos hallado la ecuación punto pendiente. El punto era menos 3, 2. Es decir,
representamos gráficamente la siguiente función, cuya expresión era y igual a 2/3 de x más 4, y uno de los puntos va a ser el punto que nos determinaban, que era x, el punto era -3, 2. Es decir, x sería -3 y 2. Si nos dan dos puntos como datos, también podemos hallar la ecuación de la recta. Es conocido el hecho de que por dos puntos distintos del plano pasa una recta, y solo una. Si estamos estudiando una función lineal y conocemos dos puntos por lo que pasa su recta, podemos obtener con facilidad su expresión algebraica. Tenemos una función lineal que será y o f de x igual a mx más n, es decir, la pendiente por x más n, cuya gráfica es una recta que pasa por los puntos P y Q, es decir, que tiene unas coordenadas x e y cada uno. Esto significa que f de x1 será igual a y1 y que f de x2 será igual a y2. Sabemos que el cociente entre la variación de la y la variación de la x tiene que ser la pendiente recta, que quedaría aquí expresa. Por lo tanto, f de x2 menos f de x1, o lo que es lo mismo, x2 menos x1 partido y2 menos y1 partido x2 menos x1 será lo que nos dé el valor de m, lo que nos dé el valor de la pendiente. Recuerda la expresión punto pendiente que hemos visto anteriormente, es decir, con esta ecuación hallaremos la ecuación punto pendiente simplemente sustituyendo el valor de m, que lo hallaremos a partir de los puntos. Como ya tenemos la pendiente, la sustituimos en la ecuación por la m y cualquiera de los puntos de los que partimos. Así obtendremos la ecuación de la función. Ejemplo: haya la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2, 1 y 6, 9. Lo primero que debemos hacer es hallar la pendiente de la recta. M sería la coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1, es decir, 9 menos 1 daría 8. Delta de x sería la coordenada x del punto 2 menos la coordenada x del punto 1, es decir, 6 menos 2 quedaría 4. 8 entre 4 es 2, por lo tanto la pendiente de la recta será m igual a 2. Ahora sustituimos en la ecuación punto pendiente, que sería esta expresión, y simplemente vamos a sustituir uno de los puntos que nos daban. Por ejemplo, el primero, 2, 1. Sabemos que me vale 2, ¿no? Bueno, pues entonces el valor de y sería 1, entonces y menos y sub 1, es decir, y menos 1. El valor de m hemos dicho que es 2, por lo tanto será 2 por x menos x1, siendo x1 2, que es el dato que nos daba en el enunciado. Desarrollamos un poco esta expresión. El 1 que está a la izquierda del igual tiene signo negativo y pasará a la derecha del igual con signo positivo,
Aquí desarrollaremos mediante la propiedad distributiva 2 por x menos 2 sería 2x y 2 por menos 2 sería menos 4. Menos 4 más 1 daría menos 3. Por lo tanto, la expresión final sería esta. Bueno, al representar gráficamente la función comprobamos que pasa por los puntos que nos da el enunciado. Obviamente, si lo hemos hecho bien, así debe ocurrir. Pasaría por los puntos 6, 9 y 2, 1. Y esta sería la expresión de la recta. Vemos que n era menos 3, es la expresión que nos ha salido, y evidentemente cruza cuando x vale 0 en y igual a menos 3. Además, podemos obtener la expresión algebraica de una función a partir de su gráfica. Es decir, por ejemplo, observando la siguiente gráfica que corresponde a una función lineal, tenemos aquí un punto, es decir, tenemos que para un valor de x igual a 6 le corresponde un valor de y igual a menos 2, por lo tanto ya tenemos un punto, y vemos que pasa por el origen de coordenadas, con lo cual ya tenemos otro punto, es decir, el punto 0, 0. Elegimos un punto cualquiera, P1, por el que pasa la recta, y buscamos cuáles son sus coordenadas. Para ello trazamos una recta hasta el eje X para obtener las abscisas de ese punto y una recta hasta el eje Y para obtener la ordenada. Ya tenemos la coordenada del punto X sub 1 y sub 1, que sería 6 menos 2, como hemos dicho. Bueno, aquí hay una errata y debería poner menos 2, porque evidentemente el valor de y es negativo. Además, gracias a la gráfica sabemos también que otro punto por el que pasa la recta es el origen de coordenadas, el punto 0. Ya tenemos entonces dos puntos con los que construir la expresión algebraica de la función. Con las coordenadas de los dos puntos, es decir, vamos a proceder igual que antes, vamos a hallar m, vamos a hallar la pendiente. Diremos diferencia de x, diferencia de y entre diferencia de x, será lo que nos dé el valor de la pendiente. X sub 2 va a ser y sub 2 va a ser la coordenada y del origen de coordenadas, más 2, porque sería menos 2, con lo cual sería más 2, y aquí haríamos lo propio con las coordenadas x menos 6. Al simplificar, esto daría menos 1 tercio. Con la pendiente y un punto podemos obtener la ecuación de la recta. Es decir, sustituimos la misma ecuación de la recta que hemos empleado antes y sustituimos uno de los puntos. Y menos y sub 1, es decir, y menos menos 2, por lo tanto, menos y menos se transformaría aquí en un más, sería igual a m, que hemos dicho que era menos 1 tercio, por x menos x sub 1, es decir, por x menos 6. Desarrollamos un poco la expresión, pasamos el 2 a la derecha del igual, menos 1 tercio de x, más 2 menos 2, es decir, se anularían, por lo tanto, esta expresión va a quedar en función de la pendiente y no tendremos n. Sería y igual a menos 1 tercio de x. Obviamente conseguiríamos la misma ecuación si sustituimos en la ecuación punto pendiente las coordenadas del otro punto. Es decir, si aquí en vez de sustituir una coordenada de y menos 2, es decir, la del punto, y una coordenada de x 6, sustituimos las del origen, nos pasaría exactamente lo mismo. La ecuación sería exactamente la misma. Bueno, ejemplos prácticos de funciones lineales y afines. La idea de la función proviene de la necesidad de expresar los fenómenos de la naturaleza mediante leyes abstractas que relacionan las magnitudes que intervienen en ellos, los cuales se han elaborado a partir de los datos extraídos de las observaciones cotidianas. Es decir, mediante la observación se recopilan datos
que luego sirven para elaborar expresiones que pueden ser representadas. Ejemplo, ¿cuál es la ecuación de la función que expresa el dinero que cobra un taxista por cada servicio si la bajada de bandera es de 2 euros y luego cobra 2 euros por kilómetro recorrido? ¿Qué tipo de función es? La función que relaciona las magnitudes, precio de la carrera y kilómetros es una función afín. Vemos evidentemente que la n va a ser 2, es decir, porque la bajada de bandera partimos de un nivel 2, ¿de acuerdo? Y la pendiente nos la va a determinar los 2 euros que se cobran por kilómetro recorrido. Y sería el precio de la carrera, es decir, el precio a pagar al taxista, y x sería el número de kilómetros. Con esta expresión realizamos una tabla de valores. Evidentemente, a 0 kilómetros lo único que deberíamos pagar sería el precio correspondiente a la bajada de bandera, que son 2 euros. Con 1 kilómetro recorrido ya sería 2 por 2, 4, más 2 serían 6, así sucesivamente. Con 10 kilómetros sería 2 por 10, 20, más 2 metros. Esta sería la representación gráfica correspondiente a esta función, y vemos que no parte del origen de coordenadas, sino de un valor de i igual a 2, es decir, el que correspondía al precio de 2 euros con el que se coge el taxi, es decir, a la bajada de bandera. Bueno, hemos visto dos de las funciones elementales, las funciones lineales y afines. A continuación veremos las funciones de proporcionalidad inversa. Obviamente su nombre ya nos da una pista. La función de proporcionalidad inversa relaciona dos magnitudes inversamente proporcionales. Voy a recordar, igual que hemos recordado lo que eran las magnitudes directamente proporcionales, las magnitudes inversamente proporcionales serán las que corresponden cuando una magnitud sube, la otra baja, o viceversa. Si una baja, la otra sube. Por ejemplo, el tiempo que tardan unos pintores en pintar la fachada de un edificio dependerá también del número de pintores. A más pintores, menos tiempo. Es decir, si intervienen más personas, puesto que el trabajo a realizar es el mismo, es decir, los metros de fachada no van a variar, el tiempo que emplearán entre más personas será menor. El producto de estas magnitudes es constante y recibe el nombre de constante de proporcionalidad. La ecuación de esta función es x por y es igual a k, o, lo que es lo mismo, y es igual a k partido de x, donde x es la constante de proporcionalidad. Su gráfica es una curva especial denominada hipérbola. Se trata de un tipo de curva que tiende a parecerse a una línea recta cuando nos alejamos de él. Es decir, no va a llegar a tocar con y, ni va a llegar a tocar con x, y esta sería la representación numérica. Ejemplo. Para realizar una determinada obra trabajan 10 obreros durante 6 días. En este caso, las magnitudes número de obreros y número de días guardan una proporcionalidad inversa. Es decir, como he puesto un ejemplo antes con los pintores, a más obreros trabajando, menor será el número de días que durará la obra. La constante de proporcionalidad k será igual al producto de ambas magnitudes. K será por lo tanto 60, 6 por 10. Y la función que relaciona ambas variables será y igual a 60 partido de x. Su gráfica es una hipérbola. Aquí hemos representado simplemente el número de trabajadores en función del número de días, y si uniésemos estos puntos, pues la representación sería hiperbólica.
Para concluir veremos el punto 3, es decir, en el que corresponde a las funciones cuadráticas, y así terminamos con las funciones elementales. Una función cuadrática, como su nombre indica, es la que viene representada por un polinomio de segundo grado, es decir, en este caso la variable x va a estar elevada al cuadrado. La ecuación elemental de la función cuadrática, es decir, la ecuación tipo, viene determinada por esta expresión, sería ax al cuadrado más bx más c, y sería igual a x al cuadrado más bx más c. Esta es la ecuación general para las funciones cuadráticas. Puede variar en función de los valores de los coeficientes b y c. En caso de que los coeficientes b y c sean 0, la ecuación quedará en una forma mucho más simple, que sería y igual a x al cuadrado. Esto solo en el caso de que b y c sean 0. La gráfica de una función cuadrática es una curva especial denominada parábola. Antes habíamos visto las hiperbolas y ahora serán las parábolas. Este tipo de curvas se encuentran con facilidad en la vida real, por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil que sufre la influencia de la gravedad. Es decir, salvo que se disparase al aire completamente vertical, que es imposible, pues el proyectil subiría hasta alcanzar una cota máxima y entonces bajaría influido por la gravedad. La representación de esta gráfica pues, daría unos valores, es decir, representaría simetría, como ya vimos en las tutorías anteriores, es decir, para distintos valores de x va a presentar valores iguales. Bueno, con esto me voy a despedir y nada, bueno, la semana que viene empezaremos con unos conceptos bastante básicos de la estadística y nada, ya más adelante pues veremos los contenidos del área estadística que veremos en esta tercera evaluación. Simplemente el miércoles que viene será modo de introducción, el martes que viene. Bueno, pues nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta luego.